Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo el honor de estar acompañado por Juan Martínez y Mari Chegaray. Juan Martínez de Gran Tortón, España, especialista en impuestos internacionales y pruebas de transferencia. Y Mari Chegaray de Gran Tortón, México, especialista en temas de comercio exterior. El día de hoy vamos a dar un muy breve panorama sobre las actualidades y todo lo que está cambiando con el tema de aranceles. Llevamos 3 meses muy movidos con noticias cada 15 días, preparándonos y tratando de entender qué es lo que viene. Y el fin o lo que buscamos en esta plática es darles un poquito de contexto y prepararnos de la mejor manera ante lo que pueda venir. Eh, Sin más preámbulo, Juan, te cedo la palabra. Muy buenos días. Como comentaba mi compañero Fernando, vamos a describir diversos escenarios de inversión bilateral, multilateral, yo diría, entre España y México principalmente, pero también algunas notas e indicaciones que serán útiles respecto a otros países de la Unión Europea. Como podemos ver en esta diapositiva, nos centraremos ahora mismo en inversiones hacia España por parte de México, de empresas o emprendedores mexicanos que quieran entrar en el mercado español. Como podemos ver, hay una menor tributación en España, tanto nominal como efectiva, ¿vale? Porque el impuesto sobre la renta de las entidades pues es menor que en México. Por tanto, a los efectos de precio de transferencia puede ser una idea, un punto interesante, pues hacer lo que llamamos un profit allocation o alocar lo que sería pues parte del beneficio, siempre respetando obviamente los rangos y las normas en precio de transferencia a territorio español, ¿vale? Para conseguir bueno, esa tributación menor que, como os decía, tiene un tipo nominal del 25, que puede ser del 23 en caso de menos de 1 millón de beneficio neto y en algunos casos puede ser incluso del 15% durante los primeros 4 años, ¿vale? Si se cumplen una serie de requisitos. Por tanto, esto es un punto a tener en cuenta para cualquier inversor o empresario mexicano que quiera invertir en España. Por otro lado, hay que tener en cuenta que México tiene un acuerdo multilateral con España, ¿vale? En el sentido que además del convenio de doble imposición o convenio fiscal que llamamos, ¿vale? Ese acuerdo multilateral recientemente introducido por ambas partes lo que está es cubriendo huecos, ¿vale? O, digamos, zonas grises que antes quedaban sin tributación. Por tanto, para aquellas empresas que ya tienen tradicionalmente una implantación en España o en Europa, lo que hay que ver es si, de acuerdo con este MLA que le llamamos en inglés o acuerdo multilateral, ¿vale? Situaciones que antes no estaban grabadas, ahora sí lo pueden estar. Por tanto, mucho cuidado con estas cláusulas antiabuso, ¿vale? En tercer lugar, tenemos que tener cuidado con el llamado establecimiento permanente. Como muchos de vosotros a lo mejor ya habéis experimentado en vuestra implantación internacional, si tenemos parte de los directivos, algún trabajador destinado en alguna filial o una entidad que no sea nuestra, pero están llevando a cabo una actividad, puede ser que caigan dentro de lo que denominamos establecimiento permanente y, por tanto, esté grabado a los tipos del impuesto sobre la renta de las sociedades. Por tanto, aquí hay que verificarlo, que no caigamos. Es relativamente fácil, entre comillas, en cuanto la actividad esté muy bien definida, cosa que en precio de transferencia utilizaremos esas funciones, activos y riesgos, que es, digamos, los tres key drivers de precio de transferencia para definir este accidente permanente. En cuarto lugar, vemos el aterrizaje en España. Hay bastantes facilidades, compensaciones, ayudas, tanto desde España como de la Unión Europea a la hora de establecernos, por un lado, y por otro lado, el ámbito regulatorio y jurídico no es tan, digamos, estricto como pasaba en tiempos anteriores. Por tanto, ahora, en los últimos 5 o 6 años, hay un marco bastante atractivo a la hora de la inversión, ¿vale? En cuanto al mantenimiento de esa inversión, ¿vale? Pues nos fijaremos principalmente en la repatriación del beneficio. En este caso, obviamente, cuando se produzca ese beneficio, esa utilidad en España, que se repatrie o reparta hacia México, veremos que en la mayor parte de los casos va a haber una retención del 10%, ¿vale? Si nuestra participación es mínima, pero que si tenemos el control o una participación superior al 10% en esa entidad española por parte de México, vamos a ver que será aplicable un 0% de retención. Por tanto, en términos de cash flow, pues esto será bastante interesante porque independientemente o no de que tribute en México o bien se pueda aplicar en México algunos créditos fiscales que la normativa mexicana contiene, tanto directa como indirecta, pues sí que es verdad que durante ese periodo de año casi y medio, pues por lo menos ese dinero estará
en el bolsillo del emprendedor mexicano y no en el fisco español. ¿Vale? Por tanto, esto es un tema bastante importante que ayuda a canalizar las inversiones. Y en cuanto a la salida, pues habrá que tener en cuenta si el negocio, por lo que sea, pues no funciona correctamente o hay que transmitirlo porque hay una oportunidad de venta, pues si está basado en inversión inmobiliaria o no. Cuando esté basado en inversión inmobiliaria, seguramente habrá tributación, ¿vale? Bien del 19 reducido al 10. Y si no hay inversión inmobiliaria, que son otro tipo de actividades productivas, pues seguramente podemos conseguir la tributación cero, ¿vale? En España y por tanto solamente tributación en México, que por cierto habría diversos beneficios para también estar exento en México. Por tanto, aquí se puede producir una doble desimposición, ¿vale? Y en último lugar, respecto de estas inversiones en España, comentar que hay un régimen de reestructuración, ¿vale? O que a través de operaciones de money que permite que se reestructure, que se contribuyan, que se compran y vendan dentro de un mismo grupo sin ningún efecto fiscal, sin tener que tributar utilizando unos determinados vehículos dentro de la Unión Europea. Por tanto, esto es un punto a favor de esa facilidad para reestructurar nuestras inversiones en exterior. ¿Pasas, por favor, Fernando? Muy bien. Respecto de las inversiones hacia Europa vía España, es decir, no se quedan simplemente en España, sino que se trasladan a otros territorios o mercados que el empresario mexicano quiere invertir, tener en cuenta que tenemos un régimen holding internacional, que si se cumplen determinados requisitos como fáciles de cumplir, como de indicaciones en los estatutos, determinados medios materiales y humanos, ¿vale? Servirá para comprar o invertir en empresas europeas a través de España, ¿vale? Esto puede funcionar para una empresa o grupo mexicano para entrar en el mercado europeo, también a lo mejor entrar en mercados no europeos, como por ejemplo Reino Unido o Suiza, ¿vale? Fuera de la Unión Europea me refiero, y otras situaciones híbridas en las cuales yo, empresario mexicano, quiera invertir parte en España, en el mercado español, pero también parte en otro país de la Unión Europea o bien fuera de la Unión Europea, como digo, pues Inglaterra y Suiza, ¿vale? Entonces, esto va a permitir que se dé una repatriación de beneficios a un tipo cero de tributación, es decir, que ni siquiera hay que aplicar el convenio de doble imposición y que, por tanto, todo lo que reparta la sociedad española de esas inversiones en terceros países, pues salga sin retención, ¿vale? Al mismo tiempo, la venta por parte de esta holding internacional española de inversiones en otros países, ¿vale? Ya sea comunitarios o no, estará grabada al 1,25% y no al 25%, que sería el tipo tributario español. Y en el caso también de que queramos vender todo el grupo a un determinado inversor, private equity o cualquier otro fondo, sí que podremos vender la sociedad española y por la aplicación de este régimen especial no tributará en España esa venta, esa transmisión. Por tanto, estará al albur de que tribute en México o no, si es que pueden aplicar pues, las exenciones en México del impuesto de la renta. ¿Vale? Por tanto, vemos que es una holding más dentro de las conocidas ya como Luxemburgo, Holanda, Irlanda, pero en este caso con ciertos beneficios respecto a ellas, en el sentido de que no hace falta aplicar los convenios, hay cero retención en salida. Sí que es verdad que hay una pequeña tributación del 1,25, pero que se ve enormemente compensada con esa cero tributación de salida que normalmente es sobre cantidades brutas y no sobre cantidades netas. Por tanto, de ahí la ventaja de este régimen. Hay que tener en cuenta, como pone el punto 6, que habrá que cumplir con determinados requisitos de sustancia, medios humanos y materiales. Lo que pasa es que esta posición es bastante relajada en España porque lo que haremos es fijarnos en el país, no ya España, sino el país de la inversión, si desde ese punto de vista necesitan que haya muchos medios humanos o materiales o no es tan relevante, ¿vale? Hay muchos países que no se fijan, por tanto, este tema de sustancia no es tanto un tema español como un tema de México o del país target, destino de la inversión, que son los que tienen que ver que España tiene una suficiente sustancia. Esto se puede cumplir, por ejemplo, teniendo un director local que, aunque la norma española no lo requiere o no lo exige, a veces puede ser conveniente para que tanto México como ese país de destino pues vean que hay una gestión local y al menos una mínima infraestructura o un pequeño coworking o una pequeña oficina alquilada para llevar a cabo esa actividad de gestión de participaciones, ¿vale? Y por último, en esta slide, serían los convenios fiscales entre México y terceros países. México tiene 60 y pico convenios de doble imposición, ¿vale? Sin embargo, España tiene unos ciento y pico, entonces podemos jugar a que determinadas inversiones de México en terceros países a lo mejor no van a contar con un convenio,
y pueden utilizar España, que sí que tiene convenio con el país de destino, para canalizar a través y, por tanto, obtener de alguna manera una mejora, una optimización en cuanto a las retenciones. Esto siempre está claro, cuidando un poco lo que sería lo que llamamos el treaty shopping y no utilizar solamente España sin darle una función o una relevancia de gestión de participaciones, ¿vale? Por tanto, como hemos visto en los últimos años, y de hecho lo prueba el número de inversiones y las cifras que hay de inversión transfronteriza entre España y México, ¿vale? Vemos que se está convirtiendo España en un hub comercial, una plataforma para que determinados grupos mexicanos puedan hacer negocios, no ya solo en España, sino también en el exterior. Temas como obviamente la lengua o digamos la cultura empresarial común hacen que esto facilite pues esa canalización a través de España de inversiones en terceros países. Poner de manifiesto que también un elemento que también se ha utilizado mucho por algunos de los grupos mexicanos es la utilización del patent box español, es decir, regímenes que hay en varios países del mundo, pero en España le llamamos patent box, por el cual el hecho de gestionar a través de España determinadas intangibles, patentes, modelos de utilidad que después se pueden explotar en otras filiales o unidades de negocio del grupo dentro de Europa o no, ¿vale? O en terceras jurisdicciones, hace que eso tenga una tributación no del 25, sino del 10, ¿vale? Del 10 nominal incluso a veces se puede reducir bastante de manera efectiva. Y también porque España tiene una directiva comunitaria de royalties o de cánones o de regalías, va a permitir no solamente tributar al 10% tipo reducido en España de esa gestión del intangible, donde podemos alocar lo que sería pues, un pequeño laboratorio, un pequeño centro de desarrollo informático o cualquier otro tipo de centro de I+D, ¿vale? Conseguir que esos pagos de regalías de terceros países vinieran con un 0% de retención, ¿vale? Sabéis que las regalías y los cánones son fuertemente grabadas normalmente en el país de la fuente. Por tanto, esto es un punto a favor. Y ya en cuanto a estructuras inmobiliarias, que ha habido mucha inversión mexicana, especialmente en Madrid y en otras regiones de aquí de España, lo que sería muy importante tener en cuenta es si esas estructuras de alguna manera van a poder tener una tributación o no en el país de la fuente. Por tanto, hay todavía convenios de doble imposición de España con terceros países, como son países escandinavos, Suecia, Países Bajos, Holanda, ¿vale? O países del este, por ejemplo, uno de los más desarrollados que es Hungría, en los cuales no está grabada en la fuente esa plusvalía de inversiones inmobiliarias que sería muy interesante a veces canalizar a través de España, ¿vale? Por tanto, este sería un poco el esquema. Y comentar que, obviamente, y ya más recientemente, pues con toda la evolución de nuevas tecnologías y otras nuevas industrias y campos, pues España puede ser interesante a la hora de aplicar las directivas comunitarias. Como miembro de la Unión Europea, tenemos unas directivas que de alguna manera ofrecen también un marco regulatorio de determinadas actividades que a lo mejor en otros países no comunitarios no tienen y que por tanto, por el hecho de estar asentados en España y tener una sociedad en España, pues podría beneficiarse de ese marco regulatorio comunitario, ¿vale? Como he puesto algún ejemplo, pero bueno, hay muchos más. Y también hay diversas sinergias en cuanto a los costes de establecimiento respecto de Europa, pero también en ámbitos, por ejemplo, y un ejemplo de seguridad social que está armonizado con el resto de los 27 países de la Unión Europea y que por tanto facilita que cuando los grupos mexicanos envíen personal, directivos, ¿vale? Operarios a llevar a cabo la actividad, pues pueda funcionar de manera más efectiva. En cuanto a las inversiones hacia México, simplemente decir un poco que, al igual que hemos comentado anteriormente, esa repatriación del beneficio cuando un empresario o grupo español se asienta en México será grabado en España al 1,25% y no al 25%, que es el tipo tributario del impuesto de sociedades, ¿vale? Que la retención desde México dependerá del grado de inversión, pero si tenemos más del 10% seguramente será cero, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hay problemas en cuanto a precio de transferencia en el sentido de que ese servicio, que además de la inversión realizada de España en México, vaya acompañada de servicios, bueno, habrá que estar muy atentos a restricciones o normativa en cuanto a los servicios que ya la norma mexicana tiene, ¿vale? Que seguramente Fernando les dará una pequeña pincelada, pero que ya hemos tratado anteriormente. Y respecto de los servicios, una vez ya tengamos asentado una filial en México, un call center, por ejemplo, que queramos que nos presten también a nosotros a España o a Europa, vamos a ver que aquí en España vamos a aplicar también diversos tests como el Benefit Test o de la utilización efectiva, de la no duplicación, para asegurarnos de que esos cargos de México a España por esos servicios prestados son deducibles fiscalmente en España y por tanto no tienen una no deducibilidad y por tanto una doble tributación. Por tanto hay que estar muy,
muy atento a estos aspectos. Otros temas también muy importantes es cuando directivos o personal desplazado a México, que es bastante normal, pues se registra fiscalmente o no, ¿vale? Porque pueden surgir determinadas obligaciones para las filiales que allí están asentadas. Por tanto, este es un tema de riesgo que hemos visto que muchas veces pues, no se ha tratado correctamente por parte del pagador mexicano y que por tanto hay que revisar antes de esa salida del personal de España a México y no en el momento que está allí, porque entonces ya es bastante complicado cambiarlo. ¿Vale? Y por último, pues lo que les adelantaba respecto de la holding. Hay muchos inversores comunitarios o no comunitarios fuera de las Américas que están utilizando la plataforma española o la sociedad española para invertir en México digamos, porque ellos no tienen convenio con México, puede ser un ejemplo, o porque teniéndolo, el invertir a través de España, de una de sus filiales españolas, les va a venir más a cuenta a la hora de recibir esa retención, ese pago de dividendos o de utilidades sin retención, ¿vale? Por tanto, esta es la otra cara de la moneda de México. Y ya por último, pasas, Fernando, creo que hay algún apunte más, es el de precio de transferencia, ¿vale? En el sentido de que tener en cuenta que tanto en México como en España la legislación en materia de precio de transferencia es similar en cuanto a documentación, pero hay un mismatch en cuanto a fechas y esto hace que muchas veces por el tema del reporting y por el tema de analítico no se tengan las mismas cifras en este campo y por tanto surjan diversas diferencias que en el momento de una inspección en un país u otro, ¿vale? Van a ponerse manifiesto sobre el papel una vez cerradas las cuentas anuales o los financial statements y que por tanto puede generar bastante escrutinio por parte de la autoridad, sobre todo española. Tanto en España como en México es bastante normal inspecciones fiscales comparado con otros países, ¿vale? De nuestro entorno, tanto comunitario o latinoamericano. Y sí que es verdad que en España, por ejemplo, se tiene una política de cualquier filial de grupo mexicano o extranjero, pero en este caso que no sea de capital español, que tenga un margen relativamente bajo, que esté en la parte baja del rango, automáticamente puede sufrir una revisión, una inspección. ¿Vale? Es raro que haya una solicitud de información, normalmente se pasa directamente a una inspección en la cual es muy difícil de alguna manera salir indemne sin algún ajuste. ¿Vale? El tercer punto que os comentábamos es que aquí hay en España, aparte de la documentación de informe maestro o de local file español, hay una obligación de reporting anual, ¿vale? En el mes de noviembre de las operaciones vinculadas, ¿vale? Y que de alguna manera es una manera de filtrar y de casar en las posibilidades de inspección que puede tener una empresa española de un grupo extranjero, en este caso mexicano. Por tanto, muy atentos a este reporte que se llama 232, que tiene que casar perfectamente con los asientos contables, con la fiscalidad y con el documento maestro. Y por último, pero no menos importante también, es el hecho de que aquí en España y en algún país de la Unión Europea, los precios de transferencia se aplican también a personas físicas, directivos, los fundadores de empresa, ¿vale? Y cualquier persona que sea miembro del órgano de administración o tenga más de un 25% directa o indirectamente, él o junto con su familia de esa empresa. Por tanto, también vemos en la práctica que algunos grupos en lo que están desplazando personas pues, pueden tener remuneraciones, management fee o alquiler de activos que después pueden caer en precio de transferencia. Por tanto, muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos la diapositiva. Le paso el testigo a Mario Echegaray. Hemos intentado llevar cierta velocidad para que veáis todos el contenido en su conjunto, pero al final de las tres ponencias, por supuesto, os vamos a dejar un tiempo que podáis, digamos, pues presentar alguna duda, alguna cuestión o hacer trasladarnos a algún punto que queráis que tratemos con más detenimiento. Mario, te paso el Muchas testigo. gracias, Juan. Y nuevamente bienvenidos a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Como acaba de comentar Juan, a lo mejor es un tema muy amplio y que se puede atacar desde distintas aristas, entonces vamos a tratar de ser, pues, un poco, y como lo comentaba Fernando también en un inicio, un poco más concretos y objetivos en tratar de darles una pincelada general de todo este tema. Yo en lo particular les voy a comentar algunos puntos relevantes de lo que son los aranceles, esperando que esto nos ayude un poquito a comprender más sobre los mismos y en su caso que cada uno pueda tener un poco más de elementos para evaluar el impacto que en la operación de cada uno de ustedes pudieran tener los mismos aranceles.
Y solo para comenzar, para aclarar, sobre todo ahora que para México y con la llegada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos, el término arancel está muy de moda, ¿no? El arancel es básicamente un gravamen, que es el impuesto, en otras palabras, que se paga en un país por la entrada o salida, en el caso de la exportación de mercancías de dicho territorio. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso de México. Los aranceles de importación son los impuestos que se tienen que pagar con motivo de la introducción al país, a México, de mercancías extranjeras. De cualquier lugar que vengan, son mercancías extranjeras y por lo tanto tienen que pagar un arancel. Y por el contra, los aranceles a la exportación son a la inversa, justamente aquellos impuestos que se tiene que pagar en el mismo ejemplo que seguimos también México, con motivo de la salida o del envío de México hacia el extranjero de mercancías. En México, y prácticamente en todo el mundo, pero particularmente en el caso de México, los aranceles a la exportación son aplicables a muy pocas mercancías. Y eso obedece principalmente a que, en el caso de México, se tiene una política promotora de exportaciones. Pero en términos generales, los aranceles, y aquí a lo mejor no les va a hacer mucho sentido, pero es interesante, la esencia de los aranceles no tiene una finalidad recaudatoria, sino en realidad una finalidad de protección al mercado nacional. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de maíz, en el caso de México, ¿no? Que es un productor, por ejemplo, de aguacate. La importación de aguacate va a estar grabada con la intención de nivelar la competencia contra los aguacates que puedan venir del extranjero y dejar al productor nacional en una situación un poquito más pareja, ¿no? Por contra, por ejemplo, México no es un productor de tecnología, de manera que en principio la importación de tecnología a México no deberá de tener un arancel. Y definitivamente es un tema teórico, ¿no? Porque muchos gobiernos, y el de México no es la excepción, se han visto en el tema de la recaudación un tema interesante o un tema viable, pero en principio, insisto, en esencia, eh, esto es únicamente con una intención de proteger la producción nacional de cierto tipo de mercancías, ¿no? Seguramente ya estarán anticipando conclusiones y decir, bueno, pues esto que les acabo de comentar, pues no hace mucho sentido en relación con lo que el señor Trump está realizando, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, dicho lo anterior, la imposición de aranceles, en la manera en que lo ha manejado precisamente el señor Trump, afecta de manera inmediata al consumidor norteamericano en este caso. Y me parece que esto es una situación importante porque creo que los medios de comunicación, no todos son, no somos, como en mi caso que nos dedicamos a esto, estamos familiarizados mucho con el tema de los aranceles, incluso en los medios de comunicación, de repente vemos que México amaneció con un arancel del 25% para Estados Unidos. Eh, la afectación inmediata de ese tipo de medidas, en este caso de la imposición de aranceles, afecta de manera inmediata al consumidor, en este caso norteamericano. Vamos a seguir el mismo ejemplo que les comentaba hace un momento del productor mexicano de aguacate. Cuando cuando se imponen o se impusieron esos aranceles, por ejemplo, el 25%, eso significa que el importador en Estados Unidos va a pagar, le va a costar un 25% más de arancel el que introduzca al mercado norteamericano el aguacate mexicano. Evidentemente, pues al incrementarse el costo por parte del comercializador en México, digo, perdón, en Estados Unidos, pues se va a reflejar eso vía el producto terminado y al consumidor final. En otras palabras, cuando el consumidor norteamericano de aguacates vaya al supermercado, pues se va a enfrentar con que el aguacate ha subido su precio, ¿no? Incluso es una situación que puede ser detonante de inflación. De hecho, en los últimos días, derivado precisamente de ese tipo de medidas arancelarias que tomó el señor Trump, sí se empezó a ver un despunte en lo que era la inflación en Estados Unidos. Ahora, oye, ¿y por qué no hace sentido entonces cuál es la afectación a México? Pues porque en el mediano plazo, y estoy seguro que mi socio Fer les va a comentar más a detalle el efecto económico, pero en el mediano plazo sí nos va a llegar a afectar, en el ejemplo nuevamente que poníamos, al exportador de aguacate mexicano. ¿Por qué? Porque al incrementarse, al encarecerse el producto para el consumidor final, eventualmente ese consumidor final va
a disminuir su consumo, esto es, se va a reducir la demanda de aguacates mexicanos en Estados Unidos y por lo tanto el exportador mexicano pues va a resentir esa reducción en la demanda de su producto. Pero de manera inmediata, insisto, el efecto inmediato que causan esta imposición de aranceles es directamente al consumidor final en Estados Unidos, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque cuando cualquier país incrementa sus aranceles de manera súbita, como lo ha hecho Estados Unidos, insisto, el primer afectado es el propio consumidor final, en este caso el consumidor norteamericano. Ahora, entrando un poquito más en materia de lo que es la Unión Europea, todos sabemos que el principal socio comercial de México sin duda es Estados Unidos y la interdependencia de ambos países comercialmente hablando es tal que para que nos demos una idea, el 80% del total de exportaciones que realiza México van a Estados Unidos. Pero de igual forma, el 40%, un poco más de todo lo que importa a Estados Unidos es proveniente de México. Ahora, recordemos que uno de los países con más tratados de libre comercio suscritos es México, y el tercer socio comercial más importante de México, después de Estados Unidos y de China, es precisamente la Unión Europea. Y bueno, obviamente, pero de todos los países que conforman la Unión Europea, España, junto con Francia, Italia y Alemania, son de los principales socios comerciales de México y con quien realizan más transacciones comerciales. Solamente como referencia, lo pueden ver ahí en la lámina, en el 2024 México exportó un total de 26.677 millones de dólares a la Unión Europea. Y de esos 26.677 millones de dólares, el 20% fue únicamente a España. Y por contra, de un total de 29.036 millones de dólares que México importó de la Unión Europea, poco más del 11% provino nada más de España. De hecho, digo, y los números ahí están, está la relación comercial y la interdependencia que México tiene con la Unión Europea y con España, que al día de hoy México tiene una balanza comercial negativa, esto es, México importa más producto de la Unión Europea de lo que exportamos. Ahora, como les comentaba, México tiene celebrado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que fue firmado desde el 98, pero entró en vigor en 2000. De hecho, la terminología, el, el nombre legal del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en realidad es la Decisión 2-2000. Pero muchos seguramente habrán escuchado que este tratado ha sido actualizado y negociado desde hace muchísimos años para renovar situaciones y para agregar algunas otras que no estaban previstas. Tenemos la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Nada más como acotación al margen, desde la administración anterior en México del señor Andrés Manuel López Obrador se detuvieron todo tipo de negociaciones y renegociaciones de todos los tratados, no se avanzó nada, o sea, fueron 6 años que estuvimos sin movernos nada, pero esa renegociación con la Unión Europea ya se concluyó, se espera en principio que entre en vigor en este año 2025. Básicamente están en el proceso de la traducción a los idiomas oficiales de la Unión Europea. Después tendrá que ser ratificado por cada uno de los países integrantes. Pero lo más importante aquí es destacar, no es un nuevo tratado, puede ser un nuevo tratado que contempla todo lo anterior, pero digamos que de hecho, se le conoce comúnmente como el Telequem 2.0, porque incluye una serie de situaciones en mejoría de todos los países integrantes, pero en tanto no entra en vigor ese tratado, el actual tratado de libre comercio que sigue vigente y sigue aplicable, y básicamente, en términos generales, prácticamente ninguna de las mercancías que van de México hacia la Unión Europea y viceversa están grabadas ya por ningún tipo de arancel. Básicamente todos están al 0%. Ahora, dicho lo anterior, hay algo importante que debemos considerar. Evidentemente, muchas empresas, muchos de nuestros clientes y amigos se están viendo afectadas o amenazadas por estas medidas que ha tomado el presidente Trump, ¿no? De incrementar los aranceles, tanto para los productos de México y Canadá principalmente, pero también le tocó a China e incluso a la propia Unión Europea, ¿no?
Y al buscar reducir esas afectaciones, pues muchos han pensado en la posibilidad de, oye, ¿y qué pasa si yo como empresa española, por ejemplo, ahora soy la que le venda a la empresa norteamericana, aunque mis mercancías vayan desde México? ¿O qué pasa si yo las mercancías que están en México las saco a otro país? Vamos a pensar a Colombia o algo que logísticamente sea viable, y de ahí las enviamos a Estados Unidos. En términos coloquiales, eh, para efectos del comercio internacional, eso se llama triangulación. Y eso no funciona. No funciona, les voy a decir por qué. Porque en términos de comercio internacional, las mercancías están afectas a los aranceles que están determinados por el país de origen. Esto es el país en donde fueron fabricadas esas mercancías. Nada tiene que ver quién las factura, esto es, quién es el dueño de las mercancías o por dónde haya transitado esa mercancía. Lo importante es si la mercancía fue fabricada o tiene la integración necesaria para ser considerada de algún país, de ahí va a ser el origen de la mercancía. De hecho, va muy en congruencia con lo que buscan los tratados de libre comercio. En la medida en la que la mercancía sea manufacturada, sea cultivada, en el caso de bienes que así lo siguen o elaboradas y son mexicanas, esa mercancía va a gozar de una preferencia arancelaria por su exportación, por su importación a España en este caso. Esto es, como es mexicana no va a pagar aranceles, pero si viene de otra parte del mundo, eventualmente sí va a pagar aranceles. Entonces, los tratados buscan justamente eso, que las mercancías sean integradas o que sean fabricadas en los países parte de dicho tratado. A contrario sensu, y es algo que también los tratados prevén, oye, ¿qué pasa si México importa algunos productos de China para fabricar un producto terminado que finalmente se va a exportar a un país con el que se tenga un tratado, dígase Estados Unidos, en este caso España? Bueno, cada producto tiene una regla de origen específica para ver el grado de integración y de valor agregado que se hizo en México para ver si se considera o no mexicano. Entonces, en otras palabras, este tema de la triangulación desafortunadamente no nos funciona, no sirve realmente para poder evitar el impacto o posible impacto que pudieran tener los aranceles. De manera que si la triangulación no nos sirve, ¿de qué otra manera podemos tratar de minimizar o reducir al menos el impacto de estos aranceles? La verdad, desafortunadamente no existe una fórmula, no existe una receta que lo facilite, y de ahí precisamente que los aranceles se utilicen como una medida de control para varios temas, como está siendo el caso de Estados Unidos con México, ¿no? Sin embargo, y es aquí donde viene el expertise de Fernando y de Juan, pudiera ser una posibilidad el analizar la viabilidad de hacer un ajuste del precio en la mercancía. Para efectos aduaneros, y esto es en todo el mundo, la base gravable para calcular los impuestos que apliquen los impuestos de importación, los aranceles, es el valor en aduana de la mercancía, entendiéndose en términos muy generales ese valor en aduana como el precio pagado o por pagar de dicha mercancía, en términos generales. De manera que en la medida en que podamos ajustar ese precio, se podrá eventualmente reducir el impacto del costo arancelario, ¿no? No es lo mismo aplicar un arancel del 25% a una base gravable de $1,000 que el mismo 25% a una base gravable de 1,300 o $1,400, ¿no? Pero evidentemente esto no se puede realizar de manera arbitraria, ¿no? No nada más es, bueno, a partir de ahora mi producto vale menos, ¿no? Como por qué, ¿no? Entonces, precisamente es para ello que existen el tema de los precios de transferencia y que en principio serían la piedra angular como para poder determinar que el eventual ajuste se haga a la mercancía y que esté soportado debidamente, ¿no? Que cumpla con la metodología para la asignación de precios, etcétera, etcétera. De manera que irónicamente, pues no hay mucho que hacer para reducir el impacto de los aranceles desde el punto de vista de comercio internacional, pero sin duda, explorando el punto de vista de precios de transferencia es una posibilidad. Existen algunas otras, pero en lo personal me parece que nuevamente no son como que estrategias muy definidas, pero que sin duda pudieran hacerlo. Pero lo más importante y que creo que hay que considerarlo para cualquier proceso de toma de decisiones es, y ya con esto concluyo, desafortunadamente tenemos que considerar que cualquier proceso en la toma de decisiones de este aspecto
pues el presidente Trump representa una gran falta de certeza para cualquier acción que se pudiera tomar. Más allá de poder establecer alguna estrategia para reducir el impacto que representan los aranceles, pues habría que considerar esta situación que puede cambiar de un momento a otro. De hecho, lo hemos vivido, ¿no? De repente, un día tienen los aranceles, tenemos como mexicanos los aranceles, de repente recula el gobierno, de repente dice, bueno, sí van, pero les doy un mes más, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece que hace complicado, por no decir imposible, un proceso de toma de decisiones en las empresas como para mover toda una situación que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Incluso, según declaraciones del propio eh, secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, él ha expresado en diversas ocasiones que no se trata de una guerra comercial, sino de una guerra, en el caso de México y Canadá, contra el narcotráfico y políticas migratorias. Y es aquí donde a lo mejor les hace sentido lo que les decía en un principio. Si es por un tema de protección, bueno, pero se utiliza de manera política. Esto es una guerra política, no comercial. Y por lo tanto, esa parte comercial, pues se sale de todo esquema normal o previsto en las disposiciones comerciales, ¿no? Pero el caso es que lo que tenemos como certeza es que durante los próximos 4 años que dura el mandato del señor Trump, pues vamos a vivir esa incertidumbre como hasta ahora, de que un día se establecen los aranceles, de repente no, de repente sí respeta los compromisos con los tratados, de repente no. Entonces, pues creo que esto se complica y complica mucho el panorama, pero creo que la posibilidad de realizar una posible estrategia a través de temas de precios de transferencia, sin duda no hay que descartarla dependiendo del impacto que pudiera tener, ¿no? Yo con esto concluiría mis comentarios y me reitero a sus órdenes para cualquier duda y los dejo con mi socio Fernando Pliego, que además es el socio encargado de nuestra práctica de precios de transferencia en Grant Thornton, México, y que nos va a platicar un poquito más a detalle de otros temas de los que acabamos de comentar Juan y yo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Por favor, si tienen preguntas y las pueden subir al chat, si nos da tiempo de contestarlas terminando nuestra plática, la haremos. Si no, nos las llevamos y durante la tarde del día de hoy estaremos dando respuesta a cualquier duda, pregunta que surja, ¿no? Eh, este tema de los aranceles tiene un precedente importante y es precisamente con Trump en su primer periodo. eh, Traía esta idea, ¿no? de cómo proteger y cómo negociar a partir de la implementación de aranceles. Estados Unidos tiene mucho poder comercial, económico en el mundo, es una realidad. Es un lugar en el cual muchos países quieren o donde quieren hacer negocio. Entonces, el poder económico que tienen es innegable. Entonces, desde ese momento ya estábamos escuchando otra vez temas de aranceles, principalmente contra China, pero pues México también salió raspado en esa ocasión. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues en China tuvieron que reestructurar muchas de las operaciones precisamente para evitar caer en un incremento en el precio en Estados Unidos por los productos exportados chinos, ¿no? Entonces, hubieron cambios en las cadenas de suministro, hubieron cambios en los contratos, hubieron muchas situaciones que evitaban o disminuían el impacto de los aranceles. Entonces, esto no es nuevo. ¿Qué sucede? Y voy a retomar un poquito lo que dijo Juan y también lo que dijo Mario. Las expectativas que se tienen son importantísimas en la toma de decisiones. Si yo tengo la expectativa de que algo va a durar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, entonces mis acciones, mi planteamiento y mi planeación van para ese horizonte, ¿no? Es realidad. O sea, no vas a tomar las mismas acciones para algo que esperas dure únicamente 1 año que para lo que creas pueda durar 3 o 4. ¿Cuál es el tema ahorita? No tenemos ni idea, ¿no? Es más, puede ocurrir o puede no ocurrir. Puede ser en algunas secciones, en algunos apartados, en algunas industrias, o puede ser general. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la planeación y el horizonte, desafortunadamente, son muy inciertos y estamos un poquito actuando y reaccionando de la mejor forma, dada la información disponible que tenemos, pero no es ahorita fácil o sencillo tener claro hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, eh, veamos
¿Por qué se dan las importaciones? ¿Por qué se dan las exportaciones? Y qué es lo que provoca un arancel. Esto es importante, digo, que lo entendamos por temas de cultura general, pero más importante, recordemos qué es el principio o la teoría atrás de precios de transferencia. Y básicamente te dice, oye, actúa con tu parte relacionada, con tu parte vinculada, de la misma forma que actuarías con terceros independientes en circunstancias similares. Te dice, ponte la cachucha, ponte los zapatos de un tercero independiente y ellos qué harían. Entonces, lo que vamos ahorita a analizar rápidamente, a explicar es entre terceros independientes qué se da para luego intentar adoptar eso a las relaciones entre partes relacionadas. Entonces, ¿por qué se dan las importaciones? ¿No? ¿Qué pasa en el país importador? Si nosotros vemos la gráfica del lado izquierdo, tenemos la oferta agregada, la demanda agregada. Recordemos nuestras clases de economía de la carrera todos y bueno, pues el precio de mercado donde se da, donde la oferta cruza la demanda. Entonces, del lado derecho de ese punto, ¿no? La demanda pues tiende a ser mayor que la oferta. Pues ¿por qué? Porque los precios son menores. Entonces, en el país importador, mientras menor sea el precio de algún bien, voy a querer más, ¿no? Esto es, digamos, el principio básico de la economía, ¿no? Es, oye, pues, si baja el precio en algún producto, pues voy a querer más. Pero por el otro lado, el que está produciendo, si el precio disminuye, pues a lo mejor ellos no van a querer producir más, a lo mejor no pueden, a lo mejor les sale más caro producir que a lo que lo venderían o a lo mejor no están atractivos. Entonces, a menor precio, en el país local, pues vamos a tener una menor producción, pero vamos a estar demandando más producto y de ahí es de donde surge la necesidad de buscar en otros países, ¿no? Lo que localmente no puedo producir, pero sí quiero o necesito, lo voy a buscar fuera y de ahí es el motivo por el cual busco importar productos de otros países. Por el contrario, ¿qué sucede en el país exportador, no? En el país exportador, pues primero tenemos el punto de equilibrio, en la gráfica izquierda otra vez, que es donde la oferta y la demanda cruzan. Ese es el precio de equilibrio, el precio de mercado, con la cantidad de mercado. Del lado derecho, mientras va aumentando el precio, ¿qué va a suceder? Oye, pues localmente, los consumidores locales en el país exportador, pues van a querer menos de tu producto porque está más caro, ¿no? Pero los productores, ¿qué van a decir? Oye, pues si el precio sigue aumentando, pues yo quiero seguir produciendo más. Entonces, hay un exceso, o podría haber un exceso de producción mientras el precio vaya aumentando que no va a ser consumido localmente. Y de ahí es donde surge precisamente la oferta de exportaciones. Entonces, ya vimos por qué hay un país que quiere importar y ya también vimos por qué hay un país que puede exportar. ¿Sale? Entonces, ¿qué generan los aranceles? Los aranceles van a generar una distorsión. Es una distorsión comercial. El motivo, pues ya platicamos, sí, era por temas políticos, y Estados Unidos argumenta que es por temas de seguridad. Lo que es una realidad, el impacto lo está teniendo en temas comerciales, ¿no? Lo que está motivando la implementación de estos aranceles puede ser la realidad es que los impactos los tiene en temas comerciales. Y un arancel es una distorsión, tal cual. ¿Por qué es una distorsión? Porque va a generar que el precio en dos países sea distinto, ¿no? Lo que todo mundo buscamos y lo que hemos aprendido es, oye, pues la oferta agregada global, cuando cruza con la demanda agregada local, va a haber un precio de mercado internacional y ese es el precio al cual se van a intercambiar bienes. Con un arancel, ahorita vamos a ver exactamente que no sucede así. Entonces, el impacto del arancel en la empresa que va a importar, esto ya también fue aclarado antes, no es en el que exporta, en el que va a importar, va a ser un costo adicional. Y para entender un poquito lo que vamos a ver de precios de transferencia, pensemos que es como un costo adicional de transporte, ¿no? O sea, yo compro cierta mercancía, la importo, pensemos en el arancel como un costo adicional, como un costo de transporte. Manejémoslo financieramente, por lo menos en nuestra cabeza, como si fuera un costo de transporte. Entonces, ¿qué sucede con el arancel?
Del lado izquierdo tenemos el país importador, donde dice mercado nacional. Hasta el lado derecho tenemos el mercado extranjero, que es el que va a exportar, ¿no? Tenemos las dos gráficas de los extremos que ya hemos visto anteriormente, la del país importador y la del país exportador. Y la gráfica del medio muestra lo que es el mercado mundial. En un escenario donde no existan aranceles, el precio de mercado es el uno, ¿no? Justamente donde vemos el número uno, ese es el precio de mercado internacional, es donde se cruza la oferta global y la demanda global. ¿Sale? Eh, Cuando viene un arancel, ¿no? El arancel nos va a mover primero al punto 2. Si nos vamos al mercado nacional, que es el mercado importador, vamos a ver lo que Mario había dicho. Oye, pues el primer impacto que va a tener esto es un aumento en el precio del producto importado en el país importador, ¿no? Ese es el primer impacto. Es decir, quien lo va a sentir y lo va a ver directamente es el país importador. Ahora, esto sirve a mediano y largo plazo, ¿no? Esto es como si estuviéramos llegando a un equilibrio a mediano y largo plazo. Si las expectativas y los agentes reaccionáramos como si esto fuera a durar pues, más de unos meses, ¿no? Si fuera un año, 2 años. Entonces, ya que estamos en el punto número 2, que es al precio al cual pues, se van a estar intercambiando estos bienes en el mercado nacional, en el país importador, pues en la gráfica del medio, en la cantidad intercambiada en el 2, si nosotros vamos a la gráfica de la oferta agregada, que es este punto número 3, vemos que en el país exportador, eventualmente, vamos a estar intercambiando los bienes a un precio menor, al precio 3. Entonces, lo que originalmente o inicialmente tuvo un impacto en el mercado donde se importa, eventualmente también lo va a tener en el mercado exportador. ¿Por qué? Pues vamos a tener un exceso de oferta, ¿no? Anteriormente había cierta cantidad que se exportaba, viene el arancel, aquí vemos cómo la cantidad exportada va a disminuir, entonces toda esa cantidad pues el exportador va a intentar colocarla localmente, lo que va a bajar el precio en el mercado local. Entonces, la distorsión importantísima que vamos a ver aquí es en el mercado que importa, donde dice mercado nacional, se va a estar intercambiando a PT, mientras en el mercado local va a estar a PT estrellita, ¿no? Eh, Van a haber dos precios distintos en los dos mercados. Y la diferencia entre esos dos precios va a ser justo el arancel. Esto, insisto, sucede en un país ya maduro donde las expectativas son que dure. Oye, ¿qué sucede en una industria que al aumentar el arancel o al aplicar el arancel, el consumidor lo pueda absorber completamente en el mercado importador o en el mercado nacional? Pensemos, si México fuera el único productor de insulina, ¿no? En el mundo, y la demanda por insulina en Estados Unidos es constante, la cantidad va a ser igual. Entonces, si se le aplicara un arancel a la importación de insulina en Estados Unidos, de insulina proveniente de México, y se aumenta un 25%, pues eso seguramente va a ser absorbido 100% por el consumidor. Entonces, al final de cuentas, vamos a seguir viendo una diferencia entre el mercado en Estados Unidos contra el mercado en México, pero la diferencia es que en el mercado en México no pasaría nada, seguiríamos intercambiando al mismo precio. Estos casos no suceden, no existen. Son muy pocos los que podríamos asumir que el consumidor esté en posibilidad de absorber el 100% del arancel. Entonces, por lo general, pues lo va a absorber un poco el consumidor, ¿no? Pues va a aumentar el precio en el mercado de importación, pero el exportador también va a tener que disminuir su precio. Entonces, ya estamos viendo cómo la interacción en los dos países va a cambiar. Ahora, ¿qué impacta? Pues los aranceles, insisto, cuando con la expectativa es de mediano o largo plazo,
pues van a tener que forzosamente cambiar los acuerdos, ¿no? A lo mejor se van a hacer análisis, se va a analizar la cadena de suministro y vamos a identificar y decidir algunos cambios que tengan que ver. Oye, existe incertidumbre, no sabemos si ahorita a lo mejor tenemos un plazo hasta el 2 de abril, pero si el 2 de abril los vuelven a implantar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O si no el 2 de abril, a lo mejor el 2 de abril anuncian, ¿saben qué? Se vienen el 15 o el... Entonces, ante esa expectativa, probablemente vamos a ver cierta flexibilidad en los contratos que involucre flexibilidad para que los países actúen de acuerdo a lo que está entrando. Esta exposición evidentemente aumenta el riesgo. Y aumenta el riesgo, insisto, en los dos países. Estamos equivocadísimos si creemos que el arancel únicamente está afectando al país exportador. Va a afectar a los dos. Si fuera tan sencillo o existieran tantas opciones disponibles en el mundo para cada uno de los productos, ya se hubieran tomado acciones muchísimo antes. Hoy en día, la realidad es que los acuerdos y tendencias comerciales se dan a la especialización. Entonces, sí existen otros productos que puedan ser fabricados localmente, pues a lo mejor sí, pero van a ser más caros. O a lo mejor no con la misma calidad, a lo mejor no traen la misma tecnología, en fin, es un trade-off que vamos a tener que estar analizando. Eh, las circunstancias económicas tampoco es algo que podamos perder de vista. Oye, pues van a haber países que van a perder, claro, pero también van a haber otros que van a ganar, ¿no? Van a haber países que ante la aplicación de estos aranceles, evidentemente, pues van a poder darle vuelta a la situación, ya que antes a lo mejor producir para ellos era muy caro y ahora van a estar compitiendo con un precio que va a ser hasta 25% mayor del que anteriormente competían. Y eso ya puede ser atractivo, los puede volver viables, ¿no? Eh, entonces, en precios de transferencia, ya vimos lo que va a suceder, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Y lo voy a resumir rápidamente a dos alternativas únicamente. Cuando estamos viendo comparaciones del método de precio comparable, no controlado, ¿no? Que eso es comparación, oye, pues este lápiz me cuesta 10 pesos contra lo que cuesta en el mercado, que también sé que vale 10 pesos, haciendo esa comparación. Si tenemos acceso a información que nos diga a cuánto se están intercambiando los bienes después de los aranceles en el mercado extranjero, pues lo podemos utilizar, obviamente, como parámetro para determinar si nuestro precio de mercado, de nuestro precio, perdón, entre partes relacionadas es de mercado. Estos casos son los menos. Por lo general o en la mayoría de los casos, y más cuando estamos hablando de un proceso de manufactura o de transformación, porque como bien dijo Mario, ahí es donde, pues, donde aplica el arancel, ¿no? No nada más es por la simple distribución. Entonces, estos métodos por lo general se van a márgenes de utilidad. ¿Y qué vamos a ver? Pues qué están haciendo otras empresas en circunstancias similares. ¿Cuándo vamos a tener acceso a esa información? Lo vamos a tener ya que cierre el año, ¿no? No, las fuentes de información y las bases de datos son por lo general anuales. Entonces, si hoy en día ya está teniendo impactos en empresas que vamos a utilizar como comparables, la información financiera no va a estar disponible en este momento. Entonces, no hay forma de asegurar exactamente cómo están ajustando los precios terceros independientes para hoy en día tomar acción y decir, oye, ¿sabes qué? Estábamos a un 10, ahora el 3% es de mercado. No tenemos esa información. No existe en la mayoría de los casos. ¿Qué si sabemos? Pues sabemos que nos va a afectar de los dos lados. Sabemos que eventualmente vamos a tener que llegar a un acuerdo en el cual pues, el país exportador disminuya su margen, el país importador disminuya su margen, pero siga haciendo sentido el intercambio. Si ante esta situación da a que un país incurra en pérdida, pues, entre terceros independientes, ¿creen que esto sería algo duradero? Evidentemente no. Si yo sé que el estar vendiendo un producto que me va a estar trayendo pérdidas en algunos de los países y mi expectativa es que esto sea a largo plazo, seguramente voy a cambiar y vamos a llevar a una distribución de la cadena de suministro de forma importante, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido. Y este ejemplo en la columna del lado izquierdo, donde dice prearanceles, es
es un distribuidor en México, ¿no? Eh, que viene operando común y corriente, obteniendo un margen de operación del 5%. Entonces tiene ventas por 1,000, tiene un costo por importar este producto de 800, el transfer price, y lo que nos lleva a una utilidad bruta de 200 pesos. Tiene gastos de operación por 150 y nos lleva un operating profit de 50. Entonces, por ventas de 1,000, estamos teniendo un margen del 5%, en otras palabras, un margen de operación del 50%. Si nos aplican un arancel, las ventas van a seguir haciendo de 10,000, insisto. No es tan fácil el llegar y decirle al cliente inmediatamente te lo voy a aumentar el precio. Entonces las ventas siguen siendo de 1,000. El transfer price sigue siendo de 800. Todavía no hay negociación. Todavía no me pongo de acuerdo con mi parte relacionada a cómo le vamos a hacer. Y viene el arancel del 25% sobre los 800, que es el costo de importación. Entonces, el costo total pues, va a ser de 1,000, ¿no? Insisto, veamos esto como si fuera un costo de transporte. Entonces, 1,000 menos 1,000, tenemos un gross profit de 0. Entonces, vienen los gastos de operación y me lleva a una pérdida de 150. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que podemos ver de este ejemplo? Es, oye, si me aplican el arancel y no modifico mi forma de operar con mi parte relacionada, va a haber un país que va a perder. Y ese país, en el momento cero, insisto, antes de que nos pongamos de acuerdo, pues va a ser el importador, ¿no? Que es al que le están cargando el arancel. Si la autoridad revisara esa operación en ese momento, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con que pierdas, ¿no? Tú debes de estar generando un 5% de utilidad, entonces el ajuste te lo voy a llevar a la mediana, tal, tal. Entonces, ¿qué va a provocar en ese momento? Una doble tributación. Una doble tributación porque pues va a estar bien complicado que el otro país reconozca ese ajuste, eh, por lo menos de forma inmediata. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo y no cambian las relaciones y no analizan cómo operar de aquí en adelante, pues vamos a estar cayendo en temas de doble tributación. Perdón que fui rápido, pero tenemos ya nada más un minuto. Y lo que yo quisiera dejar como comentario final es, oye, en precios de transferencia tenemos que hacer algo, sí tenemos que hacer algo, porque si no vamos a llegar a un ejemplo en el cual vamos a cargarle la pérdida completamente a un equipo, a ese equipo lo van a ajustar, ¿no? Lo van a revisar, lo van a ajustar y vamos a llegar a doble tributación. Dos, las partes y terceros independientes sí están tomando acciones, sí están negociando, sí están llegando a acuerdos con sus proveedores, sí están llegando a acuerdos con sus clientes, están analizando la situación. Tres, hoy en día todavía no hay certeza, por lo menos en todas las industrias, de qué va a pasar. Entonces, tenemos que estar atento ante, tristemente, las noticias diarias, pero más que las noticias, la implementación y estar conscientes que esto va a llegar y va a implicar en cambios importantes en los precios de transferencia, pero no ahorita. Ahorita no tenemos todos los elementos para decir, oye, si estamos en un 10 bájate un 2, ¿no? Va a ser durante el año. Entonces, estar en contacto y en comunicación constante con los asesores de precios para analizar el impacto, ir viendo qué situaciones podemos ir haciendo para mitigar el efecto, es importante, insisto, ante un poco acceso a información instantánea y confiable para la toma de decisiones, pero sí ir manejando situaciones que nos puedan ayudar a terminar de una mejor forma. Y con esto terminamos el webinar del día de hoy. Agradezco mucho la presencia de todos. Por favor, las preguntas nos las pueden mandar directamente. Ahí están nuestros datos de contacto. Pueden estar en el chat donde gusten y nos aseguraremos de contestarlas durante la tarde de hoy. Y si son muchas, bueno, nos daremos la mañana también para hacerlo. Agradezco mucho también a Mario, agradezco mucho a Juan que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días.